ya como los peores somos los que cerramos los conciertos, pues tocounos Adolfo y a mí. Bueno, quería faer mención especial a dous rapaces que tan güey. Otavio Trapilla tocou o acordeón co Landecha e Adolfo. Mención especial porque nos traballos da Aguilandos e a Villancicos de Landecha Folclor do Vigo foron músicos e a sentillos tocar e a sentir os discos e al seu estilo e foron unha parte fundamental daquellos traballos e a güey siguen tocando esos repertorios güey neste patio. Entón, pa Otavio e a Padolfo un aplauso fuera de lo que vamos a ver. Non dá un aplauso por bonos músicos, ya por viejos, ya por viejos. Bueno, va 4 años cuando entamamos esta xuntanza, Ransés e a eu arimámonos a Adolfo porque é moi bono arimarse a uno bono. Habiendo uno bono, sal medianamente bien. Vamos cerrar esta xuntanza Adolfo e eu solos. Este micro era para Ransés, para Ran. Bueno, Ransés ya la mitad de ambas, ya la mitad de Ransés, y entonces, güey, el concierto, estos dos cantarinos que amañamos ayer antes de saber la triste noticia de la muerte de Lidia, pues ensayámoslos a matafuego con Dolfo, y eu non contaba cantallos, pero Ransés encargoume cántalos na alcordanza de Bulita. Celestina Casancho e abuela de Ransés e a Lidia foi abuela para mí. Una abuela de Arbichales de su miedo, de la que también mamamos tradición e a moitas cousas. Así na que güey, que la estamos despidiendo ya que Ransés non puede estar güey aquí disfrutando de esto, pero por encargo de él vamos a cantar igual y a dedicar las piezas na alcordanza de la abuela de Ran, que también foi abuela mía. Dolfo e Amás. Lo primero que vos vamos cantar, que foi preparado a Salto Mata, que é un romance largo, pero como David e a Ransés e a eu somos moi fans del romanceiro tradicional, non nos acortamos. Vou cantallo tal cual o recopilei enteiro en Verdera, concello de Nava, a un paciente, como tantos cantares que sentistes esta noche, ya que eu recopilei no hospital. La Cuesta al Viso, la muller era la Cuesta al Viso, pero está grabado en reanimación quirúrgica. De verdad, ya verdad. Bueno, pues estando trabajando va 10 años, llamándome de una planta, ya dije, no, ambas, hay un paisano ingresado que tiene 90 y pico años que no calla la boca, tiene al compañero en la habitación aburrido, está todo el día cantando. Ven para acá, porque igual canta cosas de esas que tú andas buscando y igual ya es interesante lo que canta. Ya cantóme esto. Marino de Verdera, pero vecín de San Román de Sariego. Marino cantóme una versión del romance de la merienda del moro Zaide. Voy a dedicártela, David. Esta para ti y a pa Lidia. campo formado.
cantando. Y unos merienden deprisa y otros merienden despacio, no siendo el pícaro moro que merienda da caballo, y en la punta del cuchillo llevaba el pan espetado, y en la punta de la lanza llevaba un cordero asado. Cantando y glorificando con mucho gusto y placer. Bueno, primeramente voy a decir a la gente, a todos los participantes, tenemos la carpa en parque. Octava el año pasado, ya tenemos una espichina para todos los participantes. Yo encantaría me convidamos a todos, pero no tenemos nada más que para los que participaron. En verdad ya que todos los grupos tenemos 3, 4 convidados de honor, que como no vais a poder llevarlos, pero tiene que ser para la gente, los grupos y a convidados de honor. Bueno, nada más acabar corriendo para la carpa, porque sacan el caterín. Este año no se escatiman sidra, pasáislo bien. Ya la manera que en este concello tenemos de agradeceros la participación. El concejal de Cultura está ahí, pero ya muy rapiego, no quiere participar. Dice, jala tú, que jalas bien. Plácido, a ti y a toda la gente de esta corporación, gracias por seguir apostando por la cultura tradicional asturiana, porque Grau destaca últimamente en la defensa de la identidad asturiana. Bueno, aparte de dar la explicación de lo de la espicha, pido otro aplauso para un rapaz que lo liaron fai menos de 24 horas para organizar todo el tema sonido, que sonó de película, que ya Rubén Bada. Y a vuelvo deciros que vamos a tener en la carpa discos de LR, aprovecháis que mañana haya Reis, que están acabantes de salir del forno. Foi un placer, de bueno un año, haiga salud para el 2019, non vos falte de nada, cantai e a divertivos, como di la cuarteta, tengo cantar e a bailar, faer fiesta e a divertime, que me lo manda el mío amante en cada carta que escribe. Más nada, más nada. Ya decimos que con lo que vamos a despedirnos, oye, si vos pae bien, como otros años, podemos salir para acá todos los participantes a cantar de fin de fiesta el Roubil o la que vos apetezca. Pero bueno, Dolfo y yo vamos a cantaros otra pieza que Ransés y yo recopilamos en pueblo de Ransés, en Quintanal de Teberga. Esta dedicada especialmente para él, que lo está pasando mal, la Aguilando de las Nenas de la parroquia de Villanueva de Teberga. Que vos preste. Los tres reyes magos van para
anxelinos somos.